A propósito, ya se encuentra en estudios el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Le damos la más cordial bienvenida a Cuarto Poder, señor alcalde. Gracias por estar en el programa. Un gusto estar contigo y un feliz 28. ¿Cómo toma usted lo que ha pasado hoy en el Congreso? ¿Usted estuvo ahí? ¿Le impactó el anuncio que hizo el presidente? No, sin duda que impactó, fue una cosa que no se esperaba. Se había escuchado un discurso largo y al final del discurso se hizo el planteamiento que se hizo, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Mira, yo siempre considero que tenemos que llamar a la prudencia, a la búsqueda de los consensos, porque si no tenemos consenso nosotros vamos a tener un país polarizado. Es sin duda un tema que he escuchado a constitucionalistas que están de un lado y de otro lado. Hay que reflexionar, pero dentro siempre del marco democrático. ¿Le preocupa en su función como alcalde que pueda desestabilizarse el país con estas cosas? Mira, nada queremos más que un país estable, ¿no? Queremos un país próspero, un país que crezca, un país donde hagamos cosas grandes como han sido los panamericanos, esta muestra tan importante de los últimos días. Entonces, por eso creo que tenemos que mirar cómo hacer para unirnos, dar una fórmula democrática importante y buscar una salida. No como las fórmulas del contrato de OAS. No, esas fórmulas no han sido nada buenas, ¿no? Vamos al tema que nos concierne esta noche, alcalde. Usted hizo un anuncio también, bueno, no de esta magnitud, pero sí un anuncio importante, que es buscar la nulidad de un contrato muy grande que tiene finalmente el Estado, porque usted representa a la comuna limeña que es el Estado, con una empresa privada muy importante, francesa, que es Vinci, que no tiene nada que ver, de hecho, con la corrupción, pero sí está viéndose beneficiada con un contrato que tiene muchos vicios de corrupción. ¿Qué hacer? Mira, nosotros en todo momento quisimos, desde la situación de la evidencia de que estos contratos o estaban tocados por la corrupción o estaban desequilibrados, quisimos buscar cómo reequilibrarlos. Y por eso entramos a un proceso de evaluación conjunta, que es un proceso legal, es un proceso formal, y pusimos varios puntos sobre la mesa. Lamentablemente la empresa no escuchó y terminamos en una situación como es esta, que habían dos caminos después de ello. O íbamos a la terminación anticipada del contrato o nos íbamos por esta solicitud de nulidad. Hemos optado por la segunda de las opciones, irnos por la solicitud de nulidad. Vamos a los detalles. Usted lanzó una cifra que era 440. Cuando hemos consultado con el gerente general del AMSAC, el señor Laurent Cabrois, él dice que no hay ningún sustento técnico, que el balance está bien, de acuerdo al contrato. ¿Cómo llegan a esta cifra de 440? Mira, te voy a dar una respuesta concreta porque eso fue algo que pusimos sobre la mesa, pero antes quisiera decirte algo que también es importantísimo, Augusto. En el contrato estaba establecido que esta empresa no podía comenzar a cobrar el flujo de los peajes si no había digamos, un avance de obra de importancia. Sin embargo, desde el inicio se le entregó el flujo de los peajes. 10 de febrero de 2013 creo que es. Correcto. Y estos flujos han ido creciendo año a año. El contrato tiene una fórmula de reajuste que está cuestionada. Ellos obviamente optan por una fórmula bastante más liberal para que pueda subir la tarifa. Y por otro lado hay algo que sí está tocado con la corrupción. El señor Arzubialde, que salió justamente funcionario en la municipal nota, Domingo Arzubialde, gerente de promoción de inversión privada de la Municipalidad de Lima, de la gestión de Villarán. Así es. Está condenado por lo que hizo. Cambió la fórmula del contrato de una manera desleal e ilegal para favorecer a OAS. Hizo actos preparatorios que fueron actos que iban llevando, digamos, la conducción otra vez del desequilibrio, y un señor Shimabikuro, que hace poco también fue, su vivienda fue allanada, fue el que terminó de perfeccionar estos actos que desbalancean todavía más. ¿A qué me refiero? Supuestamente la municipalidad había incumplido cosas con la empresa OAS. Y lo que hicieron es, para compensar a la empresa OAS, dijeron, nos vamos a hacer responsables dándote una compensación de 142 millones de dólares. ¿Y cómo se pagaba esa compensación de 142 millones de dólares? Con el peaje
cobrando un sol más del peaje hasta que se completen estos 142 millones de dólares, pero ¿a quién se lo cobraban? Al ciudadano, a la persona, al ser humano, al limeño. Y eso en ninguna parte puede ser. Imagínate que yo te debo dinero a ti y que yo te digo, te voy a compensar el dinero que te doy y se lo terminamos cobrando a un tercero. Eso es realmente inconcebible. Entonces, neteando estas cosas... O sea, restando este sol te queda 4.70. Queda un poco por ahí, pero había que descontarle una parte que se había redondeado y llegábamos al 4.40, que fue lo que nosotros propusimos en algún momento. ¿Qué me dijo a mí el director general de la empresa Vinci Highways cuando vino? Me dijo, mira, ni a Putin le hemos rebajado en Rusia, menos le vamos a rebajar a la Municipalidad de Lima. ¿Eso le dijo? Eso me dijo, con una soberbia impresionante. Y además, también en el reportaje de Daniel Llovera se ha visto algo que al día siguiente él declaró, que lo que estaba teniendo con la municipalidad eran simple y llanamente conversaciones informales. Nosotros nos habíamos llevado... Después en una entrevista en vivo aquí el gerente general sí reconoció que eran formales, ¿no? Bueno, pero fíjate que creo que eso es una suerte de golpe de timón. Lo mismo que los llevó a ellos a presentar en el último día, en la hora nona, una propuesta de rebaja de la tarifa, de 5.70 que se cobra ahora a 5.50. Y también, como han dicho los regidores que han salido en el reportaje, eso era una burla, yo lo declaré así también, eso sería realmente pues una afrenta a la gente, ¿no? Porque eso no está equilibrado. Hay un desequilibrio muy, muy claro. ¿Cómo llegan a la cifra de 1.500 millones de soles de compensación en este arbitraje al que van a tener que ir para pedir la nulidad según el contrato? Ahí hay una fórmula que los técnicos y los abogados que están viendo el asunto han hecho, y hay un neteo, porque también nosotros vamos a plantear una indemnización en el proceso. Entonces se llega a ese monto. Pero ¿cómo pueden pedirle una indemnización a una empresa que supuestamente ha comprado de buena fe? Ahora entramos a Inbepar, ¿no? Y lo que significa. Pero ustedes consideran que no es así. Precisamente por los actos de corrupción. Y es más, cuando estos actos de corrupción, que ya se van evidenciando con esta prisión definitiva del señor Zubialde, las incautaciones que se están haciendo... Bueno, a Leo Piñero lo condenaron en el 2016. Correcto, ¿no? correcto, pero fíjate que lo que tiene que ver con esa acta que genera la subida y esa compensación de 142 millones de dólares, es algo pero que en cuanto al contrato en sí, ¿no? El contrato en sí. Tenemos noticias, nosotros tenemos noticias de que ese contrato se alteró también precisamente por esta acta, precisamente para que hubiese una suerte de dinero para una campaña, ¿no? Y eso está en proceso de ser evidenciado claramente por los fiscales y por toda la investigación que se está realizando. Ahora, este es un contrato que nació desbalanceado. Es un contrato donde, por ejemplo, se hace antes del contrato una oferta, es una iniciativa privada, y después se pone en el contrato que cualquier cosa que aparezca en el contrato va a prevalecer sobre la iniciativa privada. O sea, ellos ganan una posición contractual con una iniciativa privada, pero después arman un contrato donde dicen todo lo que esté en el contrato prevalece sobre la iniciativa. Eso ya te dice muchísimo. Además, había que haber hecho obras, hasta un flujo importante de las obras, mejor dicho, y ahí recién se le comenzaba a adelantar los planes. Claro, pero Vinci sí las terminó. Vinci en 18 meses terminó la obra. Han invertido primero 1.500 millones de dólares en adquirir la concesión, luego 3.200 millones de soles en terminarla. La obra es buena. Eso no lo discutimos. O sea, ¿cómo podemos perjudicar en un Estado de Derecho una empresa que supuestamente, o hasta que no se demuestre lo contrario, compró de buena fe un proyecto que además fue autorizado para que lo adquieran por el Estado peruano? Ahora, es cierto que el que autoriza es Castañeda, ¿no? Que está involucrado en eso. Es que la buena fe ahí también. No es presumible, porque el señor Piñero ya estaba preso al momento de la venta. Hacen una triangulación con Inbepar, la otra empresa, que también es SOAS. Inbepar es un fondo de inversión brasileño. Pero es un ropaje, ¿no? Del cual OAS tiene el 25%. Precisamente para decir, no le compré directamente, sino compré a un tercero. Entonces, es una suerte de limpieza jurídica que ahora vamos viendo cómo se han manejado las cosas, ¿no? Y al final del día, Augusto, lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos por el ciudadano,
por tener servicios adecuados, con precios justos y con personas debidamente atendidas. El ciudadano no se siente atendido. Te voy a poner un ejemplo adicional para que veas cómo está de antitécnico este peaje de Línea Amarilla. Cuando tú entras a lo que es Ramiro Prealé, en Ramiro Prealé encuentras una caseta y uno paga y uno puede pensar que esa caseta es de Rutas de Lima. Es un peaje de salida Sí, de la AMSAC. lo conozco. De la AMSAC. O sea, ¿dónde Gracias se paga, por usar la concesión. ¿dónde se paga peaje de salida? Bueno, pero técnicamente debe haber algún sustento. No hay, no lo hay. ¿Y sabes qué me dijo Es como, el se francés despiden de cuando ti, ¿no? negociamos? Gracias por usar mi Sí, concesión, pues, págame. pero has pagado a poquito término previo, ¿no? ¿Sabes qué me dijo el francés? Yo lo encontré así y esas son las condiciones como yo negocié el contrato. Bueno, es que han encontrado el contrato también con, digamos, ventajas desleales y Pero lo van a dejar así, esa no es la idea, ¿no? Esa no es la idea. Pero ¿usted siente que tienen la voluntad de atender esto o quieren a toda costa defender estas ventajas desleales? No, lo que hemos sentido en estas negociaciones y lo que hemos visto también con evidencias claras es que no han tenido voluntad de atender y de buscar ese reequilibrio. Porque fíjate la burla el último día de tratar de rebajar de 5,70 a 5,50, 20 céntimos. Y que ellos decían que eso no se tocaba, que era una cosa que no se podía negociar. Otra de las cosas que es evidente también que sucedió es que no querían aceptar una cláusula anticorrupción. Pero le terminaron En las aceptando. idas y en las vueltas, hacia la hora nona también terminan aceptando la cláusula. Lo único que aceptaron fue eso. Del otro lado plantearon algunas obras adicionales, un paquete de obras, que a mí me pareció interesante cuando las vi y yo dije y pregunté, ¿esto es para compensar el contrato? O sea, ¿van a hacer más obras para compensar ese contrato que ha estado desequilibrado durante tanto tiempo? No, señor alcalde, me dijeron. Esas obras son para poner otros peajes más. Entonces, ¿de qué hablamos, no? Yo la verdad que me sentí burlado con estas conversaciones. Las estimaciones que hizo OAS estaban por el piso. Ya, digamos, según los cálculos que hizo OAS originalmente, estamos en cifras que dentro de 7 años recién, según las proyecciones que hizo en ese momento la empresa brasileña, habrían llegado. ¿Esto también es algo que ustedes están considerando? Sí hay una evaluación en ese sentido. Te voy a poner un ejemplo muy simple y muy sencillo para que la gente lo sepa y lo entienda. Cuando estos peajes eran manejados por EMAPE, no subían. ¿Y por qué no subían? Porque había un flujo de autos que aumentaba año a año. Y entonces, si tú sigues en esa misma proyección, ahora aumentan todavía más los vehículos. Entonces, automáticamente, por el flujo de carros que están pasando por ahí, hay una mayor compensación sin duda. Y eso también se ha puesto sobre la mesa y no se escuchó. 362 millones han recaudado en el 2018 versus 50.3 millones en el inicio de la concesión del año 2013. Total recaudado en estos 5 años son 1.500 millones de soles. Pero es cierto que han invertido mucho y que hacen mantenimiento de esta obra. ¿Qué pasaría si esto revierte a la municipalidad? ¿Van a poder atender las necesidades de mantenimiento de esta obra con la misma eficiencia? Sí, por supuesto que sí. Y además esos flujos quedarían después de haber pagado las compensaciones del caso de las cuales hemos hablado. Si es que no perdemos un arbitraje que nos representa... No lo deberíamos de perder, Augusto, y te lo digo con sinceridad. Yo he querido evitar llegar a esta etapa por el menor costo, por la mayor rapidez, pero tampoco nos podemos dejar pisar el poncho como se Pero si en el previamente, arbitraje ¿no? le dan la razón a Vinci Highways, usted tiene que aceptar. No, evidentemente. Yo soy una persona que respeta las decisiones jurisdiccionales, sean del Poder Judicial o de un tribunal arbitral. Pero tenemos elementos muy claros, como son los que te he mostrado, ¿no? Y además son elementos de corrupción que han tocado este contrato. Claro, ¿y qué pasa si empiezan a aparecer más cosas? Por ejemplo, el caso de Augusto César Uceda, que viene a ser como el Jorge Barata de Piñero, ¿no? Si Jorge Barata es a Marcelo Odebrecht como Augusto César Uceda es a Leo Piñero. Lo que ha dicho Leo Piñero es los detalles, hemos visto además en varios informes de Daniel Llovera cómo efectivamente él ha estado presente en la firma del contrato, se fue un día después, ha sido muy activo, ¿no? En toda esta negociación que ahora sabemos está manchada por la corrupción. ¿Qué pasa si empiezan a aparecer más cosas, más actos de corrupción nuevos con esta colaboración eficaz que tiene
ya la empresa OAS con los fiscales del equipo especial de Lavajato? Mira, ahí hay un artículo del Código Procesal Penal que podría ser invocado y ese artículo nos podría llevar a medidas cautelares que sí son inmediatas. Entonces, si hay actos de corrupción, lo que busca este artículo del Código Procesal es que los actos de corrupción no se continúen y se pueden cortar. Y claro, evidentemente, si este contrato ha sido, digamos, manejado o deformado... No, y al por parecer desde la corrupción, gesta, ¿no? Desde la gesta, sin duda. Mira, si tú analizas el contrato, tú dices, qué buenos abogados han habido acá, porque parece un contrato prístino, absolutamente sin problemas. Pero es evidente que es un contrato donde hay un desbalance. Una de las partes recibe todo, gana todo, y además, mira, la municipalidad, inclusive antes de que nosotros llegásemos, se defendía muy mal. Renunció a algunas medidas de protección o renunció a algunas medidas para poder iniciar acciones. Pero claro, los alcaldes habían cobrado dinero, pues. Había entonces, algo, ¿cómo se van a defender? Yo siempre decía, aquí ha habido algo o muy complaciente o algo tocado por la corrupción. Y ahora vamos viendo que es la corrupción la que ha estado dándole fuegos a este contrato, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber estado aquí Gracias esta a ti, noche Augusto. y lo importante es que siempre se hagan todas estas gestiones tan delicadas dentro del margen de la ley y defendiendo el Estado de Derecho, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos buscado desde el principio, por eso el proceso de evaluación conjunta y buscando también que el centro de nuestro accionar, Augusto, sea el ciudadano, las personas, los limeños, que son los que están sufriendo esta situación. Muchas gracias.